Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir en nuestros estudios al licenciado Marcos Gallo, licenciado en Economía, integrante de los grupos de trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, particularmente la Facultad de Ciencias Económicas, referido a toda la cuestión laboral. Y por supuesto a la marcha de la economía. Así que en unos minutos, segundos mejor, vamos a volver con ustedes para encontrarnos con el licenciado Marcos Gallo. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.ucip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación UCIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Como les dijimos, queridos amigos, estamos con el licenciado Marcos Gallo. Licenciado en Economía e integrante del grupo de estudio del trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, particularmente Facultad de Ciencias Económicas. Marcos, un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas ya gracias, sos una igualmente. visita, no digo rutinaria, pero que en forma seguida, Con cierta frecuencia. Nos encontramos para analizar y conversar un poquitito de los estudios que ustedes están haciendo y los resultados. Hemos leído en algunos medios que este estudio está dando que hay una destrucción del empleo formal. ¿Por qué no nos contás un poquitito? Sí. Además del incremento de la tasa de desocupación, de subocupación y de pobreza, que son los datos quizás más conocidos, en el informe también analizamos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino que publica el Ministerio de Trabajo, y lo que contiene esa información es la evolución de todo lo que es el empleo registrado del país. Esa información no está disponible por localidad o por distrito. Lo que el Ministerio de Trabajo publica es la evolución del empleo registrado para el total del país. Y lo que vemos es que el comportamiento de esta variable es muy preocupante, que está en línea con lo que observamos de incremento de la desocupación y la subocupación. Durante 2018 hubo 200.000 puestos de trabajo registrados destruidos. O sea, tomamos cierre de 2017, cierre de 2018, en 2018 hay 200.000 puestos de trabajo registrados menos que a fines de 2017. Y los datos son particularmente preocupantes si analizamos algunas ramas. En concreto, si tomamos asalariados del sector privado, hay en diciembre de 2018 menos asalariados en el sector privado registrados que en 2014. Decime una cosa, ya yendo al otro aspecto que seguramente a todos nos preocupa, y es esta situación porque lo que estamos hablando es el efecto de algo. ¿Qué es el algo? Lo que está sucediendo en la economía en su conjunto, con disminución de la actividad económica, disminución de la actividad comercial. Nosotros medimos la actividad comercial en la ciudad y nos viene dando permanentemente disminución. Enero y febrero, que fueron 2 meses que esperábamos que levante en función de una temporada buena, no fue así. Tuvimos un 20% de disminución de las ventas en los 2 meses, 12% en marzo. Bueno, esto es una tendencia que viene desde el año pasado, desde marzo, abril creo, y que lo estuvimos conversando en este ámbito y en este espacio, y bueno, vos pronosticabas que esto se iba a profundizar.
¿Cómo estamos en este momento desde el punto de vista de la situación global y cuál es la perspectiva, ¿no? Porque el gobierno tiene un discurso en relación a las perspectivas y los analistas privados tienen otro. Sí. Bueno, primero, todo esto que está pasando ahora, nosotros lo preveíamos ya, no desde el año pasado, sino incluso desde 2016. Nosotros veíamos que se estaba profundizando algunos comportamientos macroeconómicos que decíamos, de seguir esto así, la situación va a empeorar. Concretamente, ese comportamiento macroeconómico era la toma de deuda externa desenfrenada para financiar fuga de capitales. Esto ya ha pasado en la historia argentina reciente y siempre terminó de la misma manera. Y se mantiene. Y durante los gobiernos anteriores, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, hubo una fuga de capitales importante que era financiada con el superávit de comercio exterior. Claro. No con endeudamiento. Todo lo contrario, había desendeudamiento. Bueno, por eso cuando este gobierno asume, no estaba endeudado el país. Exactamente, había niveles de endeudamiento muy bajos. Muy bajos. Y este gobierno encaró un proceso de endeudamiento desenfrenado, que en sí el endeudamiento no es algo malo, puede ser una buena herramienta de desarrollo, pero depende para qué se aplique. Para qué se aplique. Y depende en qué magnitudes. O sea, acá se tomó un nivel de deuda en magnitudes muy elevadas, muy por encima de la capacidad de repago del país, y para financiar fuga de capitales. Claro. Y eso en algún momento explota. Colapsa porque los acreedores externos llega un momento que cortan los flujos de crédito externo. Bueno, cuando el presidente anunció lo del Fondo Monetario, ¿qué fue lo que dijo? Necesitamos dólares y no tenemos dólares. Sí, pero ¿por qué no hay dólares? Hay algunos números, hablar de números puede ser un poco tedioso, pero hay algunos números que son apabullantes. Si miramos la fuga de capitales durante los... Digamos que la fuga de capitales es la transferencia de un posicionamiento en pesos a un posicionamiento en dólares. A un posicionamiento en dólares y en ¿Interno general, o externo? Sí, la mayor parte de lo cual es externo. Y esto nosotros lo vemos porque vemos los niveles de divisas que salen del país. Sí, si uno ve cómo la composición de las operaciones del mercado cambiario, la mayor parte del dinero que se mueve en el mercado cambiario son operaciones superiores a los $100.000. Claro. Eso no es plata que se va abajo del colchón. Debajo del colchón se pueden ir compras de $200, $300. Pero esos son la mayoría de las operaciones, pero en monto representan un porcentaje pequeño. Claro. Exacto. Entonces, cuando vemos eso, conjeturamos, la fuga de capitales son dólares que se van del país. En los 3 años de gestión de este gobierno se fueron del país 64.000 millones de dólares. Y si a eso le sumamos el déficit de cuenta corriente, son 74.000 millones de dólares más. Estamos hablando de un volumen de 140.000 millones de dólares que se fueron. Entonces, que es riqueza generada en el país. Claro. Entonces no es que faltan dólares, dejaron que los dólares se fueran. Sí. Y eso es la causa, en definitiva, de que hoy tengamos destrucción de puestos de trabajo, cierre de empresas y de comercios y aumento de la pobreza. Decís, esa es la causa. En realidad la causa es que hay déficit fiscal, o sea, lo que era el superávit gemelo del gobierno de Kirchner, ahora es déficit gemelo. O sea, sí, hay déficit de uno y otro. Y eso genera también endeudamiento, porque para cubrir el déficit van al endeudamiento o a la emisión. No, pero la finalidad del endeudamiento externo no fue financiar el déficit fiscal. Primero porque los volúmenes de déficit fiscal no son ni de lejos los volúmenes de fuga de capitales, son mucho menores. Correcto. Y después, el déficit fiscal no se financia con... Esto es un error muy común que uno escucha repetir incluso a muchos economistas. El déficit fiscal no se financia con endeudamiento externo, se financia con endeudamiento en moneda local o emisión de dinero. Si hay endeudamiento externo para financiar déficit fiscal, esos son dólares que ingresan y como contrapartida
se emiten pesos para que el Banco Central los absorba y se vayan a sus reservas. Correcto. O sea, el endeudamiento externo para financiar déficit fiscal no evita la emisión. Correcto. Y si vemos el déficit fiscal acumulado en estos 3 años, es un volumen mucho menor que la fuga de capitales. ¿Cuánto es la deuda que tiene el gobierno en este momento? Y ponerle un número a la deuda es difícil porque hay que ver cómo se clasifica. O sea, lo que se llama deuda externa bruta hoy está encima de los 300.000 millones de dólares. Pero dentro de eso hay deuda nominada en moneda local, deuda nominada en moneda extranjera, deuda que se tiene con residentes locales, deuda que se tiene con residentes extranjeros, deuda nominada deuda emitida bajo legislación local, deuda emitida bajo legislación extranjera. Entonces hay múltiples criterios de clasificación. Ahora, los que nos están viendo, nuestros televidentes, dicen, bueno, ¿y qué pasará mañana? Porque hay un grado de incertidumbre muy grande que también influye en las conductas de los agentes económicos, ¿no? Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Ahora, los que nos están viendo, nuestros televidentes, dicen, bueno, ¿y qué pasará mañana? Porque hay un grado de incertidumbre muy grande que también influye en las conductas de los agentes económicos, ¿no? En el futuro inmediato ya nadie espera que haya una recuperación o una mejora de esta situación. De hecho, en los últimos meses la situación se ha agravado mucho, es muy delicada. Si uno ve la situación económica y financiera de la Argentina, yo la defino como un elefante haciendo equilibrio en la cuerda floja. Esa es la situación a la que se ha llegado hoy. Como el presidente dijo hace poco, a todos nos dijo, hay que aguantar, hay que aguantar. Sí, como diciendo, de acá vamos a salir, aguantemos que ya vamos a salir. Por este camino no se sale. El presidente dijo algo que es muy preocupante, es por acá. No, por acá vamos a la catástrofe. Sí, no va a cambiar, él lo ha dicho. Para salir de esto hay que aplicar políticas económicas que son diametralmente opuestas a las que ha venido aplicando el gobierno durante estos años. O sea, hay que plantear una reestructuración de la deuda externa porque tal como está es impagable, hay que ponerle un límite a la fuga de capitales y esto, esto hay que decirlo claramente, yo soy partidario de los controles a la compra de dólares. Sí. La compra de dólares libremente y sin límite lo que hace es alimentar una fuga de capitales, que es la contrapartida de riqueza que se genera en el país y que se va afuera. Sí. Bueno, no es otra cosa. Hoy dicen, una de las cosas que dicen es que vamos a volver al cepo si pierde, como si el cepo fuera algo fundamental para la gente, ¿no? El cepo cambiario. Los medios de comunicación instalaron la idea de que el cepo cambiario era algo malo. Claro. Y la verdad es que el cepo cambiario lo que evitaba era justamente lo que está pasando ahora. La fuga de capital. Que haya fuga de capitales y la crisis cambiaria e inflacionaria que ello generaba. Y el aumento de pobreza que es la consecuencia social de todo eso. O sea, esto hay que dejarlo bien en claro. ¿Por qué está aumentando la pobreza en Argentina hoy? Que hoy, al nivel de hoy, es mucho mayor al 32% que arrojó el INDEC durante el segundo semestre. Porque ese es un promedio de los últimos meses y sabemos que ha ido aumentando considerablemente. ¿Por qué tenemos los niveles de pobreza que tenemos hoy, la destrucción de puestos de trabajo que tenemos hoy y los niveles de desempleo que tenemos hoy? La causa fundamental radica en un modelo que permite que gran parte de la riqueza generada en Argentina se fuga al exterior. Y esa fuga al exterior toma dos formas fundamentales. Fuga de capitales,
64.000 millones de dólares en lo que va desde diciembre de 2015 hasta ahora, justamente desde que se eliminó el cepo cambiario hasta ahora, y 74.000 millones de dólares acumulados de déficit de cuenta corriente. Déficit de cuenta corriente es el déficit comercial más el pago de intereses de deuda más las ganancias que las empresas remiten al exterior. Eso es el concepto de cuenta corriente. Bueno, ese déficit de cuenta corriente y esa fuga de capitales implican una salida al exterior de la riqueza que se genera en el país. Riqueza que en lugar de quedarse en el país y reinvertirse en expandir las capacidades productivas y mejorar el nivel de vida del conjunto de la población, se va afuera. Bueno, si pasa esto, las consecuencias sociales y económicas son las que estamos viendo. La verdad no tiene mucha más vuelta que eso. Y el cepo cambiario justamente lo que busca es evitar o tratar de que esa riqueza que se fuga al exterior sea menor. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, ahora hace pocos días, dijo su presidenta, ¿no? O directora ejecutiva, que sería un gran error si se cambiara el rumbo de la economía. Porque el Fondo Monetario Internacional representa los intereses de los acreedores, esto hay que tenerlo claro. No representa los intereses del país. Pero le está dando, a pesar de la situación que vos describís de crisis, está dando, ahora dio 10.000 millones de dólares anticipados de la deuda. Para analizar estas cuestiones tendríamos que salirnos un poco de la discusión estrictamente económica. Hay una cuestión geopolítica ahí. Ajá. Hay un interés por parte de Estados Unidos de que los gobiernos de signo, como el que tenemos nosotros en Argentina, como el gobierno de Bolsonaro en Brasil, Chile, como el gobierno de Chile, gobiernos que uno podría clasificar en el espectro político como de centro-derecha, claro, o lisa y llanamente de derecha, como en el caso de Brasil, neoliberales en términos más actuales, prosigan, porque hay un alineamiento por parte de gobiernos como el de Macri, Bolsonaro, Piñera, con la política de Estados Unidos. Y hay también un dato que es muy importante. El directorio del Fondo Monetario no estuvo de acuerdo con darle este crédito a Argentina. Se le dio por la presión del gobierno de Estados Unidos, que es el principal aportante de la cuota del Fondo Monetario. Entonces, hay cuestiones políticas acá que van más allá de la cuestión estrictamente económica. Hay un interés por parte de Estados Unidos, que es quien conduce el Fondo Monetario, de que el gobierno de Mauricio Macri o un gobierno que esté en la misma línea política continúe, porque hay un alineamiento de intereses. En esta lógica hay que entender la continuidad del respaldo. ¿Cómo viene, licenciado, el invierno de la Argentina? Había un economista que decía, hay que pasar el invierno. Sí. ¿Cómo viene? La gente quiere saber. Yo lo veo muy complicado porque hasta el año pasado teníamos el problema de las LEVAX, de las que hemos hablado también en este programa. Sí, señor. Hoy las LEVAX no existen más, fueron cambiadas por las LELIX. A diferencia de las LELIX solamente pueden ser adquiridas por los bancos, las LEVAX podían ser compradas por particulares. Exacto. Eso, lejos de ser una ventaja, es un factor de preocupación adicional, porque las LEVAX que podían ser compradas por particulares o por el público en general las adquiría con fondos propios, en parte. Los bancos adquieren las LELIX con los depósitos de la gente. Y hace pocos días el Banco Central autorizó a los bancos comerciales a que destinen el 100% de los depósitos a las compras de LELIX. O sea, las LELIX son... Y el respaldo que tienen que tener los bancos en el Banco Central disminuyó entonces. Totalmente. El encaje también se hace en LELIX. Y lo que sucede acá es que, primero, si quedaba algo de crédito al sector privado, con esto desaparece completamente. Ningún banco le va a prestar a un particular, si le puede prestar al Banco Central, a tasas del 70%. Y si le va a prestar a un particular, va a ser a tasas exorbitantes. Hoy, un giro descubierto está a una tasa del 120% anual. Obviamente eso mata completamente a la economía real. Totalmente. Y el problema es cuando la burbuja del LELIX se desinfle. Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con los depósitos de los ahorristas? Si van a estar o no van a estar. Las LELIX son un título que vence a 7 días.
Y todos los días se emiten LELIQs. O sea que ¿Qué va a pasar cuando el Banco Central quiera reemplazar las LELIQs por un título de más largo plazo? Corremos riesgos de que en algún momento la necesidad de fondos pueda significar que lo único que queda a mano sea los depósitos de los ahorristas. Y yo creo que hoy están comprometidos los depósitos de los ahorristas de una manera que con las LEBACs no estaban. Con lo cual, el reemplazo de las LEBACs por las LELIQs, lejos de solucionar un problema, lo que hizo fue agravarlo. Y lo que dijo un economista que es querido por algunos y por otros no, pero tiene capacidad de análisis, que es el doctor Cavallo, dijo que esto era como la hiperinflación de Alfonsín. Lo que le pasó a Alfonsín es que se quedó sin reservas. Cuando digo sin reservas, sin dólares en el Banco Central. Alfonsín se quedó sin dólares en el Banco Central. Correcto. Entonces el Banco Central no podía intervenir en el mercado cambiario para contener el precio del dólar. A partir de ahí el precio del dólar empezó a subir Y acá eso no sin pasa. techo, y eso arrastró al conjunto de los Sí, precios sí, de la sí. economía. Pero acá no pasa eso, pero tenemos inflación igual, aunque haya recesión. Bueno, la inflación acá está alimentada por el incremento de los precios de las tarifas y combustibles y alimentos. Es más una inflación de costos, que obviamente no es una inflación de demanda cuando la demanda Sí, está no, deprimida. no sería monetaria, sino que realmente sería de costo. Claro, y la base monetaria, que para el público lo podemos definir como la cantidad de medios de pago que crea el Banco Central, desde octubre del año pasado está clavada. Está clavada en 1.300.000 millones de pesos. Al número no importa, pero lo importante es que la base monetaria está estancada porque eso es lo que el Fondo Monetario le exige al Banco Central. Por eso le ha dado, además, con el préstamo que le sigue dando, tiene que respaldar eso. Tiene más de 77.000 millones de reservas. Sí, 66.000 millones de dólares de reservas. Los préstamos del Fondo Monetario son para pagar deuda que se vencen. Claro. No son dólares que entren a la Argentina, son un asiento contable. Sí, correcto. O sea, uno ve, las reservas del Banco Central están más o menos estables, están estables a fuerza de tasas de interés exorbitantes que hacen que, por el momento, la gente no se pase a dólares. Claro. Las reservas del Banco Central están en un nivel importante. Eso, a diferencia Pero de lo que alimentada pasaba en el 89. por el endeudamiento. Alimentadas por el endeudamiento y en este momento por las altas tasas de interés. El problema es que si empieza a haber una corrida hacia el dólar, una retirada masiva de depósitos hacia el dólar, hay que ver si esa reserva va a alcanzar, porque no nos olvidemos que el año pasado, en un lapso de 5 meses, el Banco Central perdió 30.000 millones de dólares de reservas. Y si no se cayó en una hiperinflación el año pasado, fue justamente por la asistencia del Fondo Monetario, que el año pasado concedió justamente 30.000 millones de dólares de préstamo, que eso sí fueron a las reservas del Banco Central para contener la situación cambiaria, bajo la condición a partir de octubre de que esos dólares no se podían vender más para contener una corrida. Por eso es que a partir de octubre la tasa de interés se disparó. Licenciado, bueno, hemos llegado al límite, están haciendo señas desesperados del tiempo, pero bueno, esperemos a ver, de acuerdo a esto que nos estás reflexionando, el tema crítico sigue existiendo y se puede profundizar, ¿no es cierto? La situación actual es muy delicada y yo creo que esto se revierte con políticas que son diametralmente opuestas a las que se están aplicando hasta el día de hoy. Lo haga este gobierno, lo haga el que venga, tenga el signo político que tenga. Por supuesto. Si no se reestructura la deuda externa y si no se plantea una solución al problema de la fuga de capitales, además de recomponer en alguna medida los ingresos de los sectores populares para reactivar el mercado interno, esto va a seguir profundizándose en una crisis cada vez más grave. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos con ustedes. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.uci.org.ar.
Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Bueno, queridos amigos, llegamos al cierre del programa. El licenciado Marcos Gallo, si tiene algo, es pedagogía para expresar su pensamiento y contestar las preguntas, lo que significa que habla con una claridad que a veces en economía no es así, porque la técnica para explicar la economía a veces nos confunde, entonces hay que bajarlo a un nivel adecuado. Bueno, esperemos que ustedes hayan entendido y les haya agregado valor para saber qué es lo que va a pasar, cómo estamos parados, qué pasa con esta crisis, termina, no termina, sigue, y cuál es, si nos puede ir develando la incertidumbre que todos tenemos. Queridos amigos, dentro de una semana nos vamos a encontrar de nuevo, aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.